En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bienvenidos, bienvenidas a un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Donde quiera que nos esté escuchando, reciba nuestro saludo. Deseamos que el Señor le fortalezca, que usted pueda cumplir el propósito, el plan que Dios tiene con su vida. Y que bueno, que decida darse este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarle a que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, dice así la poderosa palabra del Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y ponga atención con lo que sigue, por favor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mi espíritu te adora, yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí, eres grande. Dos personajes bíblicos importantes, Bernabé y el apóstol Pablo. Bernabé es enviado a Antioquía desde Jerusalén para ver qué es lo que estaba pasando, para acompañar a los nuevos creyentes en esta joven iglesia de Antioquía. Fíjese que esta iglesia joven tenía no solamente creyentes judíos, sino que también habían creyentes griegos. O sea, era una iglesia que estaba expandiendo el evangelio, predicando la palabra, y tal cual como dice también el capítulo 2 del libro de los Hechos, este mismo libro que estamos citando, el Señor seguía añadiendo a la iglesia, como lo hace hasta el día de hoy, los que han de ser salvos. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé trae a Antioquía al apóstol Pablo. Bernabé, este instrumento de Dios, que fue uno de los primeros que creyó en la conversión de Saulo de Tarso. Esta vez lo va a buscar para que venga a Antioquía y puedan acompañar a esta joven iglesia en su formación. Imagínense lo que significa tener en su congregación a un hombre como el apóstol Pablo, enseñándole, guiándole, formándole. Usted puede decir qué bendición, qué tremenda bendición. La verdad que al estudiar las cartas no sé si todos lo verían necesariamente así como una bendición, menos en la iglesia como estamos hoy por hoy, que somos tan sensibles, que si se nos llama la atención de una forma que no nos acomode, que no nos agrada, bueno, tomamos nuestras cositas y nos vamos. Cuidado con eso. Pero Pablo llega ahí a Antioquía y la Escritura señala y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Sabe que no está hablando de un templo? Está hablando de los creyentes. Todo un año trabajando, todo un año
enseñando, todo un año guiando, todo un año proyectando a estos nuevos creyentes en la fe verdadera, en la fe genuina, en la sana doctrina. Por eso le digo, si usted quiere conocer un poco más a personas como el apóstol Pablo, necesariamente tiene que leer sus cartas. Necesariamente tiene que leer qué es lo que dice las Sagradas Escrituras de él. Un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Un hombre que estaba presente ahí en vivo y en directo cuando apedrean y le quitan la vida al primer mártir de la iglesia, Esteban. Ahí estaba Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos. Hasta que un día en su camino aparece Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo. No le dijo Jesús: ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ahí en adelante, la vida de este hombre que creía que estaba haciendo las cosas bien, descubrió y se encontró con la verdad, se encontró con Jesucristo. Por eso que en el Nuevo Testamento es una figura sobresaliente dentro de los apóstoles, sin desmerecer a ninguno, porque cada uno hizo lo que les correspondía hacer, pero el apóstol Pablo es una figura sobresaliente en el Nuevo Testamento. Un hombre que llegó a decir: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Hay que tener autoridad para decir eso. Y no solamente para decirlo, sino para que eso quede estampado, para que eso quede escrito en las páginas de la Sagrada Escritura. Una cosa es decir algo y otra es que Dios avale eso. Están las Sagradas Escrituras. Quiere decir que él escribió eso y Dios estuvo de acuerdo que él dijera que lo imitemos a él como él imita a Jesús. Para llegar a decir eso, es necesario vivir como Jesús vivió. Es necesario tener una disciplina como la que tenía Jesús en su ministerio, en su vida. Vivir como Jesús vivió. Entonces imagínense qué fue hacer Saulo ahí en Antioquía, esta vez como Pablo, porque ya se había convertido. Un año de enseñanza, un año de formación. A gente que seguramente estaba hambrienta, a gente que estaba en su primer amor, a gente que necesitaba que le hablaran más y más de Dios, a gente que no tenía este libro maravilloso que usted y yo tenemos y que a veces ni siquiera lo consideramos. O lo tenemos ahí abierto en el Salmo 91, casi como una especie de amuleto, espantacucos. No tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero sí tenían a hombres de Dios, sí tenían a hombres que se habían dispuesto, a hombres que se habían negado a sí mismos, a hombres que se movían no por intereses personales, sino que hombres que eran movidos por su amor por Cristo. No me va a decir usted que Bernabé no amaba al Señor. Si tiene una figura sobresaliente, es un hombre de buen testimonio, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre al servicio de Dios. Recuerde usted que la iglesia primitiva se despojaba incluso de sus posesiones, de lo que tenían, para no ver por el bien personal, sino para ver por el bien de otro. No había necesitado, dice la Escritura, en la iglesia primitiva, aquí en el libro de los Hechos. Un año donde ellos están enseñándole a la iglesia a amar a Cristo.
¿No tenían un edificio? No, ese lugar que nosotros tanto valoramos y amamos, y gracias a Dios por esos edificios donde podemos realizar las reuniones, pero ellos no lo tenían. No van a enseñarle a los creyentes a amar a Cristo en un edificio, no, pero la iglesia era la iglesia. Porque la iglesia de Cristo no es un edificio. La iglesia de Cristo es la comunidad de creyentes en el mundo que ha confesado, que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Recuerde lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No es suficiente con que usted diga, no, sí, yo creo en Jesucristo, sí. Le tengo una noticia. La propia Escritura dice, en la carta que escribe Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? La experiencia real. Para decir y llamarse hijo de Dios, ¿sabe? No es suficiente con el hecho de decir yo creo. No. Usted tiene que haber confesado a Jesucristo como su único Señor, como su Salvador. Por eso dice la Escritura, a los que le recibieron. Usted tiene que haber recibido a Jesús. Si no lo ha recibido nunca y usted cree, entonces sabe, es el momento oportuno que usted reciba a Jesús en su vida como su único y suficiente Señor y Salvador. Y si usted y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo siguiente que sigue entonces es vivir bajo el señorío de Cristo. Él es el Señor. Jesús nos enseñó a orar y diciendo, venga tu reino. Y Jesús nos dijo, oren para que Dios, mi Padre, haga la voluntad de ustedes, sino que dijo, hágase tu voluntad. Usted puede encontrar eso en la palabra del Señor. Un año estuvieron trabajando Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía. Antioquía, este lugar que marca un punto de inicio en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero sabe, en lo que quisiera concentrarme en esta reflexión es en un aspecto que lo considero relevante. Fíjese que la Escritura nos marca un tiempo. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, todo un año. Y escuche esto. Y enseñaron a mucha gente. Permítame detenerme un poco en esto. Porque para aprender hay que dejarse enseñar. Para aprender hay que tener un espíritu enseñable. Para aprender uno tiene que reconocer que necesita aprender, que hay cosas que no sabe y no sentirse ofendido cuando queda descubierta la ignorancia de uno. No, quiero aprender. Uno reconoce la humildad de hombres. Como el propio apóstol Pablo, cuando escribe en el capítulo 4 de Filipenses, encontramos ese reconocido versículo que dice, he aprendido a contentarme. Porque a medida que más vamos conociendo al Señor, más vamos aprendiendo. Pero tenemos que tener un espíritu enseñable. Dejarnos formar. La arrogancia, el orgullo son obstáculos para aprender. Hay gente que no crece más. ¿Sabe por qué? Porque cree que no necesita saber nada más. Hay gente que escucha un mensaje como este y dice, hoy muy buen mensaje.
para el hermano tanto, para la hermana tanto. Como que pasa por el ladito de uno, porque yo no necesito, porque yo ya estoy bien, porque eso para los nuevos creyentes, puerta cerrada para el aprendizaje. Ellos le enseñaron a mucha gente. Y escuche esto. La Escritura dice, y a los discípulos se les llamó. Destaque eso. Porque nos dice que ellos se autodenominaran, que ellos comenzaran a llamarse. Dice la Escritura muy claramente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí nos vamos a detener, amigo mío. Ya dijimos, nos dice que ellos asimismo se identificaron. Dígame, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. No dice eso la Escritura. Seguramente cuando a ellos le comienzan a decir cristianos, se lo dicen de una forma despectiva, de una forma burlesca. Seguramente, puede ser. Este pueblo, esta ciudad tenía esa característica. Cristianos. Pero ya no les podían decir nazarenos. Ya no les podían decir galileos. Porque cada vez el evangelio se iba extendiendo y ya no solamente habían nazarenos, ya no solamente habían judíos, ya no solamente habían galileos, sino que también habían gentiles. Cada vez más personas iban recibiendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador, iban recibiendo el regalo de la vida eterna y se iban sumando a la iglesia hasta que los identifican a ellos como los cristianos. Se les llamó. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros hoy que una persona es cristiana? Qué sorpresa y qué tristeza a la vez cuando escuchamos decir, yo no sabía que esa persona era cristiana. Pero si yo lo conozco, si yo sé dónde andaba el fin de semana. Lo vimos, allá andaba. Y lo hubieses visto, la hubieses visto. Yo no sabía que era cristiano, yo no sabía que era cristiana. ¿Qué es lo que demuestra nuestro cristianismo? ¿Se habrá limitado nuestro cristianismo a una agenda determinada, ciertos días de la semana, o a cargar algún libro, o a escuchar cierta radio, cierto estilo de música? ¿Cómo era que la gente le dice a los discípulos, los comienza a identificar como cristianos? Volvamos atrás. Ellos estaban siendo formados, ellos estaban siendo enseñados. A ellos no solamente se les estaba entregando una sana doctrina, sino que se les estaba dando un ejemplo. Así tienen que amar a Cristo. Y permítame proyectarme en esa escena, cómo tiene que haber sido, porque veían cómo eran el uno con el otro. Veían cómo se comportaba esta comunidad de creyentes, estos discípulos. Y le comienza a la gente a decir cristiano, porque algo había que los distinguía. Algo había de distinto en ellos, porque no eran como el resto de la gente. Porque no hablaban como el resto de la gente. Porque no hacían lo que hacían los demás. Claro, y los comenzaron a identificar. Este es cristiano, este es cristiano. ¿Qué identifica a un verdadero cristiano, a una verdadera cristiana? No solamente que se sepa un par de versículos, no solamente que asista a cierto lugar, o que cargue una Biblia, o que cargue algún instrumento musical. Su testimonio de vida, cómo vive, cómo se comporta en la casa, cómo se comporta en la empresa. ¿Acaso no ha escuchado usted alguna vez a alguien decir, mire, y más encima es cristiano, es cristiana, mire la boquita? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude.
¿Sabe por qué no cabe duda que la gente reconocía, que la gente admitía algo hay en este hombre, hay algo en esta mujer que lo identifica? Este es un seguidor de Cristo, es cristiano. ¿No le pasó alguna vez a usted que se encontró con alguien en algún lugar, estando en alguna fila, y usted miraba a esa persona y usted decía, uy, de seguro que debe ser cristiano, de segura que debe ser cristiana, y ni le escuchó hablar, pero en el momento cuando le escuchó hablar, usted dijo, no, sí es? Porque el cristiano, sabe, involucra a Dios en sus conversaciones, pero no solamente eso, el cristiano reconoce a Dios, teme a Dios y vive para agradar a Dios. Este es cristiano. Sí, quizás no hemos concentrado mucho nosotros en que tenemos que predicar la palabra, hablar de Cristo, pero sabe, a esta gente se le identificaba como cristianos por su forma de vida. La gente, a ellos, el entorno, el resto de la población, ¿sabe qué? Ellos llegaron a decir, estos son cristianos. Le pregunto, ¿es usted un verdadero cristiano? ¿Una verdadera cristiana? ¿Cómo lo demuestra? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.